Mi papá me echó por no querer compartir mi fondo universitario con sus hijastras. Así que, un poco de contexto antes de contar lo que pasó. Soy un chico de 17 años y vivo con mi padre, de 45 años, mi madrastra y sus 3 hijas. Tengo una hermanastra de mi edad y otra un poco menor, pero no somos cercanos. Mi hermanastra mayor, llamémosla Ava, tiene 1 año más que yo, y la menor, Lily, tiene 2 años menos. Todos asistimos al mismo high school aquí en Cleveland, Ohio, pero no compartimos amigos ni convivencias reales. Mi padre se casó con mi madrastra después de salir con ella casi 5 años. La boda fue hace 3 años, pero vivimos juntos desde hace 6, el matrimonio solo fue algo simbólico. Sobre mi madre biológica, falleció cuando yo tenía unos 3 años, muy joven. Apenas la recuerdo. Mis padres nunca se casaron, y la familia de mi mamá no aprobaba a mi padre en aquel entonces porque él trabajaba de noche y tenía fama de irresponsable en el pueblo donde crecieron. Vivieron juntos un tiempo, pero no se casaron porque mis abuelos maternos probablemente lo habrían desheredado. A mi mamá le diagnosticaron un cáncer en etapa avanzada a los 26 años, y cuando lo detectaron ya no había tratamiento posible. Afortunadamente, tuvo tiempo de arreglar algunas cosas. Y logró dejarme un fondo universitario de $45,000 para evitar que el futuro fuera tan difícil para mí y para que mi padre no tuviera que cargar con todos los gastos después de su muerte. Siempre supe de ese fondo, el abogado de mi madre me lo explicó cuando tuve la edad necesaria para entenderlo. Él administraba el dinero hasta que yo cumpliera 18 años. Después de eso, yo tendría control total. Durante años, solo viví con mi padre, y nos acostumbramos a ese ritmo de vida. Luego, cuando yo tenía 8 años, apareció mi madrastra. Tras un tiempo saliendo, todos nos mudamos juntos. Mi padre se había alejado de nuestro pueblo porque decía que cada rincón le recordaba a mi madre, aunque sospecho que también lo hizo por la reputación que arrastraba. Nunca conocí a mis abuelos maternos porque nunca mostraron interés en mí. Visitábamos a la familia de mi padre ocasionalmente, y eran amables, pero nunca existió una conexión verdadera. Así que cuando nos mudamos con mi madrastra y sus hijas, tenía la esperanza de que finalmente tendría una familia más grande y cálida. Pero no resultó así. No encajé. Y aunque no me maltrataron, la energía siempre fue extraña. Vivíamos juntos, pero parecíamos desconocidos. Lo intenté muchas veces, pero ellas nunca parecían realmente interesadas en conocerme, así que lo dejé pasar. Acepté que éramos básicamente roommates compartiendo techo, no una familia. Lo que sí noté es que el trato hacia mi padre era completamente distinto. A él lo querían, lo incluían, lo hacían sentir parte. A mí, no. Tal vez se debía a que la exesposa de mi madrastra había sido un desastre total, le vació las cuentas, lo dejó casi en la ruina y abandonó a sus hijas para irse con otro hombre. Mi padre era, para mi madrastra, todo lo contrario a eso, estable, trabajador, seguro. Yo solo era el extra. Nunca hubo un momento concreto que pudiera señalar, pero siempre tuve la sensación de ser un adorno incómodo en su nueva familia ideal. Y sí, estaba celoso. Sentía que mi padre había encontrado un lugar donde encajaba, pero yo no. Me dolía más de lo que debería dolerle a un niño. Y con el tiempo, comencé a resentirlos. Pero nunca dije nada. Parecía insignificante comparado con los problemas reales del mundo. Ahora, llegando a lo que ocurrió hace unos días. He estado buscando universidades estas últimas semanas, porque me gradúo en unos meses y ya necesito empezar a enviar solicitudes. No estaba preocupado por el dinero, porque mi padre siempre me dijo que el fondo universitario que mi madre me dejó sería suficiente para mis estudios. Pero entonces, hace unos días, mi padre dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo muy serio. Me explicó que mi madrastra no había podido ahorrar lo suficiente para enviar a sus hijas a la universidad. Así que necesitábamos funcionar como una familia y que yo permitiera que mis hermanastras usaran mi fondo universitario también. Ava había tomado 1 año libre y ahora entraría a la universidad al mismo tiempo que yo. Todo esto, claramente, era para apoyar su matrícula. Legalmente, mi padre no podía tocar los fondos,
porque en el testamento de mi madre estaba establecido que solo yo tendría autoridad sobre el dinero cuando cumpliera 18. Y si soy sincero, no pensaba compartir ese dinero. Primero, porque jamás me hicieron sentir parte de esa familia. Y segundo, aunque no gastara todo lo que mi madre había dejado para mí, era un fondo destinado exclusivamente a mis estudios y a mi futuro. Ese dinero podría ayudarme a cubrir una renta, mudarme cuando terminara la universidad o sobrevivir los primeros meses hasta conseguir trabajo. Además, mis estudios siempre fueron baratos para mi padre. Fui a escuelas públicas, tomé clases avanzadas y probablemente consiga becas. Jamás significó un sacrificio económico extremo para él. Y ya por fin estaba cerca de cumplir 18 años y tener control total de todo. Pensando en eso, no tenía sentido repartir el fondo. Así que le dije que no pensaba compartir ese dinero con mis hermanastras, porque no lo consideraba necesario. Si Ava realmente quería ir a la universidad, podía hacer lo que hacen miles de estudiantes en todo el país: pedir un préstamo, trabajar medio tiempo o aplicar a becas. Mi padre no lo tomó nada bien. Me llamó egoísta varias veces, y no lo discutí. Sí, estaba siendo egoísta. Pero no tenía nada de malo. Ese dinero era mío y punto. Le dije eso mismo, con calma. Que sí, estaba siendo egoísta, y que me parecía perfectamente válido. Y ese fue el inicio de su explosión. Comenzó a gritarme como si hubiera cometido un delito. Estaba fuera de sí. Solo porque dije la verdad, que no veía a mis hermanastras como mi familia. Era irónico. Ellos nunca me habían tratado como familia desde que tenía 8 años, pero ahora, de la nada, yo debía tratarlas como hermanas de corazón. Mi padre nunca notó, o no quiso notar, lo que yo vivía ahí. Intenté hablar sin levantar la voz, pero era inútil. Me llamaba ingrato, irrespetuoso, y otras cosas que ni vale la pena repetir. Cuando por fin terminó de gritar, pensé ingenuamente que podríamos hablar como adultos. Pero olvidé que en esa casa lo único que importa es la comodidad emocional de mi padre, mi madrastra y sus hijas. Mis sentimientos siempre han sido un estorbo ahí. Cuando terminó de desahogarse, me dijo que tenía una semana para pensarlo, pero que si seguía negándome, se vería obligado a echarme de la casa. Creí que era una amenaza vacía. Pero él estaba completamente serio. Como mi cumpleaños era en menos de un mes, dijo que pronto ya ni siquiera estaría legalmente obligado a dejarme vivir ahí. Así que, si no aceptaba repartir el fondo que mi madre había creado exclusivamente para mí, estaría fuera. Totalmente solo. No podía creer que mi propio padre me dijera eso. Que prefería quedar bien con su esposa y sus hijas antes que defender a su propio hijo. Ese día lo entendí todo. Dijo que debía pensarlo bien porque esta decisión me podía costar toda mi vida. Y salió del cuarto, dejándome ahí parado, procesando que mi padre realmente estaba dispuesto a abandonarme por dinero que ni le pertenecía. Fue humillante. Doloroso. Y me dejó claro que yo era prescindible en esa casa. Ese mismo día decidí que me iría. No importaba el precio. Comencé a hablar con mis amigos. Les dije que necesitaba ayuda para encontrar un pequeño apartamento o al menos un lugar temporal. Planeaba mudarme apenas cumpliera 18. Les expliqué todo lo que mi padre me había dicho, y entendieron lo urgente del asunto. Sabía que una vez que cumpliera 18 tendría control completo del dinero y podría decidir mi futuro sin ellos. Sí, tendría que ser cuidadoso con el presupuesto, elegir bien dónde estudiar, quizá trabajar, pero valdría la pena. Era mejor empezar desde cero, solo, que seguir viviendo en una casa donde nunca fui bienvenido. A los pocos días, una amiga logró hablar con su prima, quien también estaba solicitando universidades en Nueva York, igual que yo. Ella planeaba mudarse a un apartamento porque quería independizarse desde el inicio. Mi amiga me sugirió contactarla por si terminábamos aceptados en la misma universidad. Lo hice. La prima era amable, madura, y parecía fácil convivir con ella. Hablamos de todo, incluso de mi situación. Ella fue comprensiva, lo cual agradecí mucho. Eso resolvió mi futuro a mediano plazo.
Solo me faltaba decidir dónde quedarme mientras entraba a la universidad, ya que faltaban meses. Pero mis amigos me dijeron que yo podía quedarme con ellos. Sus padres también estaban de acuerdo. Era un plan arriesgado, complicado, pero mejor que seguir con mi padre y su nueva familia. Porque la forma en que me estaban tratando después de esa discusión era simplemente miserable. No me insultaban ni me gritaban. Era peor que eso. Me ignoraban. Como si yo fuera un objeto que nadie quiere ver. Si entraba a una habitación, todos se callaban. Se alejaban. Me miraban con desprecio. No hablaban conmigo ni para saludar. Era degradante. Me hacía sentir invisible, sobrante, como si estorbara. Y confirmó todo lo que siempre sospeché. Nunca me vieron como parte de esa familia. Me tomó unos días procesarlo todo, pero decidí que en cuanto mis amigos estuvieran listos para recibirme, yo me iría de esa casa para siempre. Así que cuando mi padre volvió a hablar conmigo para preguntarme si había reflexionado y si había cambiado de opinión, simplemente le dije la verdad. Le dije que no había cambiado de opinión en lo absoluto. De hecho, estaba más seguro que nunca. Le dije que realmente me iría. Que la forma en que él, mi madrastra y mis hermanastras me habían tratado esa semana era completamente irracional. Que no pensaba seguir soportando ese ambiente hostil. Le expliqué que ya había hablado con algunos amigos, que me quedarían un espacio en su casa hasta que pudiera mudarme a Nueva York para comenzar la universidad. Y también le aclaré algo más. Que nunca quería volver a ese lugar. Que si él quería echarme, podía hacerlo ya mismo. No pensé que pudiera molestarme más, pero lo hizo. Mi padre perdió completamente la calma. Volvió a gritarme, llamándome egoísta, inmaduro, desagradecido. Me dijo que tenía que salir de su casa, porque ese no era un lugar para chicos irrespetuosos y manipuladores como yo. No respondí nada. Solo tomé mis cosas y me fui. Y sí, estaba contento. No por irme sin rumbo, sino porque por primera vez estaba haciendo algo por mí. Por primera vez, me estaba eligiendo. Pero eso no era el final de mi plan. Ni cerca. En los días previos, encerrado en mi habitación, había pensado mucho en cómo vengarme de todo lo que mi padre me había hecho pasar desde que se juntó con mi madrastra. No solo por esta semana, sino por años de sentirme invisible, ignorado y desplazado por su nueva familia perfecta. Siempre traté de ser comprensivo, de no hacer drama, de no hablar de mis sentimientos porque nunca importaban. Pero esta vez ya no tenía nada que perder. Así que, tan pronto salí de esa casa y me mudé con mi amigo, decidí contar la verdad. Toda la verdad. No para destruir la vida de mi padre, sino para que la gente finalmente supiera quién era realmente. La única razón por la que esperé una semana antes de publicar algo fue porque quería asegurarme de que él no tuviera forma de manipularme o presionarme. Quería distancia. Quería estar completamente fuera de su control. Una vez que me instalé en casa de mi amigo, abrí mis redes sociales y escribí una publicación extensa. Conté exactamente lo que había pasado. Cómo mi padre me gritó y me exigió entregar el fondo universitario que mi madre me dejó. Como pretendía dárselo a mis hermanastras. Y como jamás me habían considerado parte de esa familia. También mencioné la hipocresía. Que durante 6 años fui tratado como un intruso. Pero ahora tenía que entregar el dinero que no era suyo por el bien de la familia. Escribí cosas que jamás había dicho en voz alta. Cosas que me guardé durante años para no parecer que estaba exagerando. Hablé de la doble moral, de la indiferencia de mi padre, de cómo mi madrastra siempre me dejó claro que yo era secundario. Y de cómo él se dejó arrastrar por ella. Admito que fui duro en la publicación. Que dije que mi padre era una de las personas más egoístas que había conocido. Y sí, lo dije con rabia. Pero era una rabia acumulada durante mucho tiempo. Sabía que la publicación iba a tener repercusiones. Mi padre tiene un buen círculo social, muchos amigos del trabajo, vecinos, familiares lejanos. Y yo era seguido por varios de ellos. Mi intención no era arruinarle la vida. Pero tampoco estaba en mis planes protegerlo. Ocurrió exactamente lo que imaginé.
La publicación explotó. Comenzó a compartirse, la gente comentaba, opinaba, preguntaba. Muchos estaban indignados a mi favor. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes de mi padre. Muchos. Mensajes diciéndome que había destruido su reputación. Que no tenía idea del daño que había causado. Que era un monstruo por exponerlo. Que lo había traicionado de la peor manera. No respondí ninguno. Luego vinieron los mensajes manipuladores. Que él me había criado con amor. Que yo era cruel. Que mi madre fallecida estaría avergonzada de mí. Que yo no era digno de ella. Que si ella pudiera ver lo que yo había hecho, no querría ser tu madre. Ese mensaje. Ese en particular. Me destruyó un poco. Pero también me hizo ver algo. Mi padre estaba dispuesto a usar incluso el recuerdo de mi madre para controlarme. Y eso fue el golpe final. La confirmación de que hice lo correcto. En ese punto, ya no sabía si había sido demasiado duro o no. No sabía si debía sentir culpa. O si debería intentar hablar con él. Pero también sabía que su mensaje era pura manipulación disfrazada de moralidad. Por eso les pedí opiniones. Porque ya no confiaba en mi propio criterio después de tantos años viviendo en esa casa donde yo siempre era el problema. Actualización 1. Primero que nada, gracias. Muchos de ustedes me enviaron mensajes realmente amables, y eso me ayudó muchísimo a ver las cosas con claridad. Supongo que necesitaba escuchar opiniones imparciales para entender que no estaba exagerando, que no estaba loco y que lo que viví sí fue injusto. Por un momento pensé en darle otra oportunidad a mi padre. Quería creer que todavía había algo bueno en él. Quería pensar que todo había sido un impulso, un mal día, una reacción exagerada. Supongo que era mi último intento de aferrarme a la idea de un padre que quizá nunca existió. Pero, ¿qué clase de padre dice las cosas que él me dijo? ¿Qué clase de padre expulsa a su propio hijo por no querer entregar dinero que ni siquiera le pertenece? No era una buena persona. Y era hora de aceptar eso. Así que lo bloqueé en todas partes. No quería arriesgarme a que me manipulara otra vez. Sabía que si me escribía de nuevo sería solo para intentar obligarme a borrar la publicación o para hacerme sentir culpable. No pienso borrar esa publicación. Quiero que siga ahí. Al menos hasta que él tenga la decencia de disculparse. Mi padre sabe dónde estoy porque la mamá de mi amigo le dijo que me estaba quedando en su casa. Aún así, no ha hecho nada por contactarme de una manera sana. Si no aparece o no intenta hablar sin insultos, para mí significa que no le importo realmente. Le importa más su imagen pública que su propio hijo. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que me mudé con mi amigo y dejé la casa de mi padre. Después de mi publicación, no tuve ningún contacto con él ni con mi madrastra ni con mis hermanastras. Fui a la escuela un par de días y me crucé con Ava un par de veces en los pasillos. Como era de esperarse, me ignoró por completo. Supongo que para ellos es fácil actuar como si yo no existiera. Tienen práctica, llevan 6 años haciéndolo. Ayer por la tarde, mi padre finalmente apareció en casa de mi amigo. Entró con una enorme bolsa de basura negra, del tipo que la gente usa para tirar hojas y desechos del jardín. La dejó en el piso de la sala y dijo que ahí estaban mis cosas restantes. Básicamente, todo lo que no alcancé a empacar cuando me fui. Me sentí insultado de que mis pertenencias fueran tratadas como basura literal. Y peor aún, que arrojara la bolsa al piso como si no valiera nada. Los padres de mi amigo estaban presentes y se quedaron helados. No podían creer lo que estaban viendo. Le dijeron a mi padre, sin levantar la voz, que su comportamiento era inaceptable. Que yo era su hijo. Su único hijo. Y que merecía respeto, no ser tratado como un objeto desechable. Mi padre respondió diciendo que ellos no tenían derecho a opinar sobre cómo él criaba a su hijo. Y que ellos eran hipócritas por albergar a un delincuente. Casi me reí. ¿Delincuente? Soy uno de los mejores promedios de mi clase. Nunca he tenido problemas disciplinarios. Él lo sabe. Solo estaba desesperado.
Antes de que yo dijera algo, mi amigo saltó a defenderme. Le dijo directamente que yo no tenía nada de delincuente. Que él y su familia estaban felices de tenerme ahí. Que ellos sí sabían valorar a las personas. La discusión escaló rápido. Los padres de mi amigo incluso llegaron a decirle que, si seguía faltando al respeto, llamarían a la policía. Mi padre se fue de mala gana. Yo estaba sorprendido. No esperaba que la familia de mi amigo reaccionara así, con tanta fuerza y apoyo. Jamás nadie había defendido mi dignidad de esa manera. Sentí algo que no había sentido en años. Seguridad. No creo que mi padre vuelva pronto, y sinceramente espero que no lo haga. Estoy cansado. Quiero avanzar. Quiero dejar atrás todo este desastre emocional. Y no puedo hacerlo si él sigue apareciendo para recordarme que nunca fui su prioridad. Actualización 2. Hola de nuevo. Ha pasado bastante tiempo desde la última actualización. Creo que un par de meses, porque estuve ocupadísimo solicitando universidades e intentando entrar a una buena con beca. Me esforcé muchísimo. Y todo valió la pena. Fui aceptado en mi primera opción de universidad, en Nueva York. Y sí, estoy siguiendo el plan que había armado hace meses. La prima de mi amigo, con la que había hablado para compartir apartamentos y ambos éramos aceptados en la misma zona, también fue admitida. Así que vamos a rentar un departamento juntos. Ella es una chica muy amable, tranquila, fácil de tratar. Además, al ser prima de mi mejor amigo, me permite mantenerme cerca de la gente que sí me ha apoyado. Sé que muchos están esperando una actualización sobre mi padre, no sobre mi vida universitaria. Y lo entiendo. Tranquilos, tengo mucho que contar. Pero como es algo largo y desagradable, quise dejarlo para el final. Mi padre volvió a aparecer en la casa de mi amigo. Y esta vez, las cosas se pusieron realmente feas. Estaba furioso. Gritaba desde que se bajó del coche. Exigía que borrara la publicación que hice en mis redes y que escribiera una disculpa pública. Decía que le estaba arruinando la vida y que yo tenía la obligación de arreglarlo. Supongo que esa mañana se levantó creyendo que yo iba a obedecerle. Pero después de todo lo que hizo, no había manera. Mientras gritaba, también me insultaba. Me llamó egoísta, desagradecido, manipulador, basura. Y un montón de cosas que ya ni recuerdo porque eran tantas que dejé de escucharlo. Todo mientras exigía, como si tuviera autoridad sobre mí, que eliminara la publicación. Yo, me quedé paralizado. No porque me intimidara, sino porque fue tan repentino que no sabía si iba a ponerse violento. Y sí, escaló muy rápido. Hubo empujones, gritos, él intentando agarrarme del brazo para sacarme a hablar afuera. Literalmente parecía que estaba intentando llevarme a la fuerza como si fuera un secuestro improvisado. Los padres de mi amigo lo detuvieron físicamente y llamaron a la policía inmediatamente. La situación estaba fuera de control. Y aquí viene la parte más inesperada. Mi amigo estaba grabando todo con su teléfono. Cuando me lo dijo, no podía creerlo. Pero cuando vi el video, supe que tenía que subirlo. Y lo subí. Ahora no solo existe mi publicación contando cómo me trató durante años, sino un video completo donde se ve su comportamiento. Espero, honestamente, que algún canal de YouTube tome la historia y la difunda. Porque así la gente verá aún más claro lo que viví. Cuando llegó la policía, mi padre ya estaba más calmado, pero igual escucharon la versión de los padres de mi amigo. Después de hablar con todos, se lo llevaron. Yo pensé en usar el video como prueba formal, llevarlo a un abogado o algo así. Pero la verdad es que estoy cansado. Muy cansado. No tengo fuerzas para seguir usando mi energía en un hombre que nunca la usó ni un segundo para protegerme. El video está ahí. En mis redes. Si llega a servir como prueba en algún momento, perfecto. Pero yo no quiero buscarlo. No quiero iniciar demandas. No quiero seguir alargando esta historia. Sé que muchos esperan una venganza todavía más grande. Pero si estuvieran en mis zapatos entenderían lo agotador que ha sido vivir esto desde que era un niño.
Lo mejor que puedo hacer por mí ahora es cortar todo contacto. Sanar. Empezar de nuevo. Especialmente porque ya me mudé a Nueva York para empezar la universidad. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Estar lejos de él, de esa casa, de esa familia que nunca me quiso. Me hace sentir libre. Por primera vez. Actualización 3. Hola otra vez. No pensé que tendría más cosas que contar, pero han pasado suficientes semanas como para que ocurrieran cosas nuevas, cosas que sentí necesario compartir, aunque no planeaba hacerlo. Desde que me mudé a Nueva York para empezar la universidad, he estado intentando enfocarme solo en mi vida, mis clases y este nuevo comienzo. Me gusta este lugar. Me gusta la libertad. Me gusta no sentirme vigilado, evaluado ni menospreciado en mi propia casa. La prima de mi amigo, mi nueva roomie, ha sido un gran apoyo. Nunca pensé que convivir con alguien que casi no conocía pudiera sentirse tan natural. Ha sido amable, respetuosa y tranquila, todo lo opuesto a lo que viví durante años. Por primera vez, mi vida se siente auténticamente mía. Pero entonces mi padre volvió a aparecer, aunque esta vez no físicamente. Hace unos días recibí un correo electrónico largo. Muy largo. Sin asunto. Solo un texto escrito a las 3 de la mañana. Era de él. Empezaba diciendo que había tenido tiempo para pensar en todo y que sabía que se había equivocado en algunas cosas. Pero rápidamente se convirtió en otra lista de excusas disfrazadas de arrepentimiento. Decía que yo lo había presionado emocionalmente. Que mi publicación lo había dejado sin amigos. Que sus compañeros del trabajo ahora lo miraban diferente. Y que él estaba perdiéndolo todo porque yo había decidido exponer su vida privada. Nunca dijo lo siento. Ni una sola vez. Ni por echarme de casa. Ni por exigirme un dinero que no era suyo. Ni por gritarme. Ni por intentar llevarme a la fuerza aquella vez. Ni por tratar mis cosas como basura. Ni por usar la memoria de mi madre para manipularme. Nada. Solo escribió que yo también debía entenderlo y que la familia a veces hace sacrificios difíciles. Pero yo nunca fui parte de esa familia. Y él nunca sacrificó nada por mí. Cerré el correo sin responder. Y lo bloqueé ahí también. Pensé que sería el final, pero no. Hoy por la mañana, mi madrastra me escribió desde un número desconocido. Un mensaje corto. Tu padre está mal. Podrías dejar de humillarlo y borrar ese video. Él no se merece esto. Ni un hola, ni un reconocimiento mínimo de lo que hicieron. Solo orden y manipulación. Él no se merece esto. ¿Y yo sí me merecía lo que me hicieron por años? No respondí. También la bloqueé. Supongo que esto es lo que pasa cuando una persona acostumbrada a controlar finalmente pierde su dominio sobre alguien. Se desespera, manipula, llora, finge arrepentimiento, culpa al otro. Pero nunca se responsabiliza. Y eso ya no es mi problema. Mi vida está aquí ahora. En esta ciudad nueva. Con esta gente nueva. Con este futuro que me construyo yo. A veces pienso si debería sentir culpa por cortar a mi padre de mi vida. Pero cuando recuerdo cómo me trató, cómo me habló, cómo me hizo sentir. Se me pasa. No es odio. No es rencor. Es simplemente cansancio. Estoy cansado de cargar con una relación donde siempre fui yo quien daba y él quien tomaba. Así que este será mi último mensaje sobre él. No quiero seguir dándole espacio en mi historia. No quiero seguir escribiendo capítulos sobre alguien que jamás escribió uno sobre mí. Esto es un cierre. Para él. Para mí. Y para todo lo que viví allí. A partir de hoy, todo lo que escriba, si lo escribo, será sobre mi vida, no sobre mis heridas. Y aunque duele aceptarlo, creo que por fin estoy listo para soltarlo.